Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Mati, ¿cómo te está yendo? Estoy bien hoy, ¿y tú? Bueno, fui el primero en ver lo que tú ibas a hacer y te saludé, así que ahora puedo decir próximo. Bueno, este es un juego, sí, pero es un juego agradable. Sí, es un placer. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos otorga. Te pedimos ahora otra bendición. Por favor, ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo en esta discusión para que pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, Martín, hemos decidido hablar sobre el problema de Jacob. Y la razón por la que estamos haciendo esto es porque la gente quiere saber cómo va a ser esto. ¿Y qué necesitamos para prepararnos? Bueno, también en el episodio anterior mostramos muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero ¿cuál es la aplicación espiritual para prepararnos? Así que aquí vamos. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestro tiempo y por qué es tan importante? Y esta es una hermosa historia tipológica. Y Jeremías se refiere a ella. Y es interesante, por supuesto, que Jeremías era el profeta que estaba allí cuando Jerusalén fue destruida. Cada vez que hablamos de la destrucción de Jerusalén, siempre sirve como un tipo del fin. Así que Jeremías 37 dice, ay de ese gran día, porque será un tiempo de angustia, como la angustia de Jacob, pero él será salvado. Es una hermosa promesa. Sí, es una promesa, pero también hay una nota de preocupación, sí. Y también está esta parte interesante de que Jacob no estará exento del problema. No, tendremos que pasar por el problema. Y Jacob, por supuesto, como sabemos, se le cambió el nombre después de este evento. Eso es muy importante. Ahora, después de que él peleara, ahí fue que él sufrió el cambio, después que él fue salvo. O sea, de Jacob a Israel. O sea, el nombre del engañador a Israel, uno que luchó con Dios. Así que volvamos a Génesis capítulo 32. Ahora Jacob estaba regresando de su exilio y él estaba de camino a casa. Y Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios le siguieron al encuentro. Y cuando Jacob los vio, dijo, ejército de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos huestes. Eso es muy interesante, ¿sí? Y Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, el país de Edom. Y él les mandó diciendo, así hablaréis a mi señor Esaú. Tu siervo Jacob dice así, he morado con Labán y he permanecido allí hasta ahora. Y tengo bueyes y asnos, ovejas y siervos y siervas, y he enviado a avisar a mi señor para que pueda hallar gracia delante de tus ojos. Es interesante que Jacob fue grandemente bendecido en el tiempo de su exilio. Así que nosotros podemos suponer que la iglesia de Dios será grandemente bendecida hasta el momento de su conflicto. Sí, justo antes de la confrontación. Sí, si observa el movimiento adventista, es un movimiento protestante muy floreciente. Tiene más escuelas, tiene más hospitales que cualquier otra denominación protestante sobre la faz de la tierra. Tiene propiedades, ha sido prosperada, pero viene un enfrentamiento, sí. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, bueno, el problema viene. Está en el horizonte. Y hay 400 hombres. Vienen del este, vienen del norte, vienen del oeste y vienen del sur. Todo el mundo, en otras palabras, se pondrá en orden en contra de Jacob. Porque el número 4 es el número de la brújula de la tierra. Sí.
los 4 lados del continente. Y Jacob tuvo mucho miedo y se angustió y dividió el pueblo que estaba con él y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 partidas. Es interesante. 2 partidas. Y está toda su gente. Ahora, más adelante, si avanzas un poco más en la historia, también habrá 2 partidos, 2 bandas, Judá e Israel. Había 2 bandas. Y una se inclinaba a ser más próspera que la otra. Pero ambas no se desempeñaron demasiado bien. ¿No es así? Es exactamente lo que sucedió. Así que ¿tú crees que podría haber 2 grupos dentro del adventismo? Sí. Aquellos que se adhieren al testimonio y los mandamientos, y aquellos que reconocen los mandamientos, pero no tienen mucho tiempo para el testimonio. Es así. ¿Tú piensas que es posible? Creo que es posible. Bueno, la tipología nos dice que será así. Ok, así que habrán 2 bandas. Y el verso 10 dice, no soy digno de la menor de todas las misericordias. Porque en el verso 9 él comienza a orar y dice, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, él me dijo, vuélvete a tu patria, a tu parentela, y te trataré bien. No soy digno de la menor de todas tus misericordias y de toda la verdad que debes a tu siervo. Porque con mi bastón pasé el Jordán, y ahora me he convertido en 2 bandas. Él está hablando de 2 bandas. Así que él los dividió en 2 grupos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera, y la madre con los niños. Así que, Martin, ¿quién es el enemigo aquí? Esaú. Y está decidido a hacerlo, sí, está decidido a vengarse. Y viene a golpearlo. Ahora, él dejó atrás a Labán y dejó atrás a todas las naciones del otro lado. Pero su problema es Esaú. Sí. Bueno, él en realidad, bueno, si queremos ponerlo así, salió de Babilonia. Sí. Y ahora se enfrentará a Esaú. Sí. Ahora, mi problema es, ¿quién será Esaú hoy? El que sale será tu hermano, sí, tu hermano. Será un cristiano, será un cristiano. Y entonces, ¿quién será al que tendremos que confrontar? A Esaú, el antitípico de Esaú. Eso es todas las iglesias cristianas apóstatas. Ahora, cuando se trataba de la obediencia en términos de matrimonio, ¿cuál de los 2 hijos era obediente? ¿Jacob o Esaú? Jacob. Definitivamente, él quería ir y él estaba buscando una esposa y encontró una esposa, pero desafortunadamente, sí, él fue a sus parientes, sí. Y ese es un punto importante, sí, los parientes significan la misma fe, sí. Así que, y luego, él fue engañado, sí, fue engañado por los parientes. Así que no fue fácil su elección, no. Pero a menudo nos engañan cuando se trata de estas cosas. Pero su intención era correcta. ¿Ok? Su intención era correcta, pero Esaú fue y buscó esposa entre los ismaelitas. Primero los cananeos, luego los ismaelitas. Y él estaba triste por sus padres. Ahora, los padres en este caso podríamos equipararlo tipológicamente con Dios mismo. Y Esaú fue el que deliberadamente tomó diferentes esposas de diferentes naciones. Por lo que el antitípico de Esaú puedo esperar que tenga alianzas con diferentes iglesias. Pienso que el Esaú antitípico ama el clima ecuménico. Sí, así que anteriormente dije que serán iglesias apóstatas, pero también serán cristianos apóstatas, sí. Así que esto es lo que él está encontrando. En el verso 11 dice, te ruego que me libre de la mano de Esaú, porque le temo,
no vaya que venga y me golpee a mí y a la madre con los niños. Y dice, de cierto te haré bien, y haré tu simiente como la arena del mar, que por multitud no se puede contar. Y durmió allí aquella misma noche, y tomó de lo que vino a su mano un presente para su hermano Esaú. Y luego enumera este gran regalo que envía delante de él. Y en el verso 17, y mandó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres tú? ¿Y a dónde vas? ¿Y de quién son estos antes de ti? Entonces dirá, son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí él también está detrás de nosotros. Y mandó así al segundo y al tercero y a todos los que seguían las manadas diciendo, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo halléis. Y decís además, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, por ventura me aceptará. Así que aquí él está enviando gente adelante para enfrentar a Esaú. Primero, Esaú no les hizo nada a ellos, ¿verdad? Así que ellos estaban bastante seguros. Él estaba detrás de Jacob. Él tenía un problema con Jacob. Por lo que el antitípico Esaú se enfrentará a algunos que se oponen a él. Pero su objetivo real es el antitípico Jacob. Sí, él es su objetivo real. Y el verso 21 dice, pasó pues el presente delante de él y se alojó aquella noche en la compañía. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y él los tomó y los envió al otro lado del arroyo y envió lo que tenían. Y luego viene la historia que queremos discutir. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, ese hombre no era otro que el Hijo de Dios, sí, Jesucristo mismo. Y cuando vio que no podía con él, esa es una sesión muy importante. Cuando vio que no prevaleció contra él, tocó el hueco de su muslo, y el hueco del muslo de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. Entonces, ¿quién vio que no venció contra él? Jesús. Jesús vio que no venció contra Jacob. En otras palabras, Jacob no lo soltaba y estaba mirando con fe. Sí. Así que el punto es que él estaba siendo probado en cuanto a su resolución de aferrarse. Y luchó hasta el amanecer y él no lo dejaba ir. Y Jesús vio que este luchador en particular estaba decidido a apegarse a la verdad. Sí. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Apegarnos. Sí, no abandonar. Hay tantos obstáculos que se interpondrán en nuestro camino y podríamos pensar que hemos sido rechazados, porque después de todo esto es un combate de lucha libre. Y parece como si el uno no quisiera deshacerse de ti. Sí, lo parece. Palabra muy importante. Llegaremos a eso. Sí, así es, eso parece. Y dijo, déjame ir para que amanezca. Y él dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Ahora, este debe ser uno de los versos más importantes de la Biblia. Debe ser uno de esos versos. Y tú escuchas como él lo dijo. Él dijo, aunque me mate, yo te serviré. Incluso si me matas. No te dejaré ir, excepto hasta que me bendigas. Ahora, ¿qué él tocó? Su cadera, ¿sí? Ahora se descoyuntó. ¿Y cuál es la importancia de la cadera? Caminar. Sí, es para caminar. Así que la cadera también es el pivote que determina tu dirección.
Ahora, él iba a caminar cojeando. No iba a caminar como lo hacía antes. Él iba a quedar discapacitado. Y la discapacidad iba a ser una bendición para él. Reflexiona sobre eso. Sí, ya puedo ver. Sí, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Vamos a llegar cojeando, sí, eso es así. Y no va a estar caminando como te gustaría caminar. Ok, así que si estás cojeando y si tienes esta enfermedad, entonces te vuelve más dependiente. Sí. ¿Es posible huir rápido? No. No puedes correr rápido. Así que será bastante dependiente. Y tendrás un problema. Y él dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa príncipe de Dios. Porque como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Y Jacob le preguntó y dijo, dime, te ruego tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Así que él le dijo el nombre, no le dijo el nombre. Pero le dijo que había luchado con Dios, sí. Así que él sabía quién era. Ahora, en el anterior, el nombre de Israel era un príncipe que tiene poder con Dios. No es un poder que viene con tu cuenta. Tú no podrás andar este camino solo. Tú estarás cojeando y dependerá de Dios. Sí, solo se podrá andar ese camino con Dios. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido guardada. Pinea significa el rostro de Dios. Ahora, si miramos un poco hacia adelante, ¿Moisés vio el rostro de Dios? No. Él no podía verlo, él estaba detrás y tenía incluso que estar escondido en la hendidura de la roca. Pero Jacob dice que vio el rostro de Dios. Eso significa que vio la justicia de Cristo y percibió su carácter. Y sabía que tenía que cambiar. Así que cuando él vio el rostro de Dios, él pudo ver la justicia y al mismo tiempo, por contraste, vio su miseria. Y pasando él por Penuel, salió el sol sobre él y se detuvo sobre su muslo. Por tanto, los hijos de Israel no comen del tendón escogido que está sobre el hueco del muslo. Y hasta el día de hoy, porque tocó el hueco del muslo de Jacob en el tendón que se encogió. Así que a partir de ese momento, él tuvo que caminar en dependencia. No independiente, sino dependiente. Sí, él tenía que ser dependiente. ¿Por qué él estaba luchando? ¿Y de qué se trataba esta lucha? Se trataba de que mi pecado fuera perdonado. Se trataba de su pecado. Así que con esa pequeña introducción, podemos volver a Jeremías capítulo 30, verso 7 nuevamente. Y Jeremías nos dice, ¡ay! Porque aquel día es grande y ninguno como él. Es el tiempo de la angustia de Jacob, pero de él será salvado. Tenemos que mirar esa promesa. Tenemos que mirar la condición para esa promesa. Dones espirituales, volumen 3, páginas 128 y 129. Jacob se equivocó al recibir la bendición de su hermano por el fraude y es presentado nuevamente a la fuerza ante él. Y tiene miedo de que Dios permita que Saúl le quite la vida. En su angustia oró a Dios toda la noche. Suplica que se ha arrepentido profundamente de sus pecados y los agravios contra su hermano, que han sido los medios de separarlos de la casa de su padre durante 20 años. El ángel parecía resistir su oración, recordando continuamente sus pecados
y al mismo tiempo esforzándose por separarse de él. En su angustia, Jacob se refirió al arrepentimiento de su alma, la profunda humildad que había sentido por sus errores. Y el ángel consideró su oración con aparente indiferencia, continuamente haciendo esfuerzo para liberarse de las garras de Jacob. Así que aquí tenemos un poco más de comprensión de lo que estaba pasando y lo que estaba pasando por su mente, ¿sí? Y esta lucha ahora, bueno, si la llevas a nuestro tiempo tipológicamente, obviamente significa que Dios te recordará algunos acontecimientos pasados en tu vida para que pienses que realmente ha puesto un arrepentimiento en esto. Sí, todavía eres bastante joven en términos relativos cuando te comparas conmigo, por ejemplo. Y puedo decirte que a medida que envejeces, algunas de las cosas que surgen en tu pensamiento sobre tu pasado son bastante preocupantes. Sí, sí, cierto. Y te dice a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué hice esas cosas tan estúpidas? ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Y tú luchas por eso. Y tienes que aceptar por fe que Dios te ha perdonado. Ahora, aquí dice que él había recibido la bendición por fraude. Ahora, fue un fraude de él, que él tomara en sus propias manos recibir la bendición. Básicamente, eso es salvación por obras. Así es. ¿Tenía una promesa que él obtendría la bendición? Sí. ¿Tenía la promesa de que podría recibir la bendición? Sí. Pero él no vio el camino abierto de ninguna manera en particular en lo que esto podría suceder, porque era totalmente opuesto a las leyes de la época en cuanto a quién debería recibir la bendición. El primogénito era el que la recibía, ¿sí? Así que aquí había un problema. Y él decidió ayudar a Dios, sí. Ok. Es algo que el mundo religioso está muy inclinado a hacer todo el tiempo, sí. Definitivamente, especialmente resolver nuestros problemas. Así que esto es irónico, que estos dos, Esaú y Jacob, eran uno de ellos inmune a estos y también trató de hacerlo a su manera. Esaú, sí, definitivamente. Así que siempre trataron de hacerlo de esa manera, sí. Y nunca se arrepintió ante Dios para pedir perdón. Pero Jacob al menos intentó hacerlo de la manera de Dios, pero pensó que tenía que ayudar a Dios. Sí, sí, tenemos un problema similar. También puedes encontrar la historia de la Biblia. Abraham tuvo el mismo problema. Sí, es la naturaleza humana. Así que básicamente con lo que estamos lidiando en esencia es la justicia por las obras en oposición a la justicia por la fe. Eso es todo. Y los únicos que realmente pueden luchar con Dios y no dejarlo ir son los que se dan cuenta de que todos sus intentos fueron fraudulentos. Sí, exactamente es así. Y por lo tanto, la única cosa a la que tú puedes aferrarte es a Cristo. Sí, eso es todo. Solo puedes aferrarte a Cristo por gracia y por fe. Sí, y luego tienes que arrepentirte. Ahora, Martín, te voy a hacer una pregunta divertida. ¿Eso tal vez significa que incluso tienes que arrepentirte de tus buenas obras? Sí, porque eso fue un medio para tratar de salvarte a ti mismo. Oh. En otras palabras, Dios no está en contra de tus buenas obras, porque las buenas obras son frutos que se supone que deben desarrollarse de un buen árbol. Pero si tus buenas obras tuvieron un motivo oculto, si tú crees que podría torcer el brazo de Dios por introducir una metodología o lo que sea para torcer su brazo, entonces tú tienes que arrepentirte de eso también. Así es. Porque nada en mi mano yo puedo hacer, sino simplemente tengo que aferrarme a la cruz.
Así que básicamente esta es la salvación por obras. Dos sistemas religiosos que chocan. Y Jacob es el que lucha con Dios y no lo suelta. Así que él es el que se da cuenta de que su único medio de salvación es la dependencia absoluta de Cristo. La secuencia debe ser correcta. Entonces, ¿cuánto de sí mismo quedó? Cero. Cero. Entonces, en su angustia, se refirió a su arrepentimiento de su alma. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete. Es la primera palabra que salió de la boca de Jesús o de la boca de cualquiera de sus profetas, incluido Juan o cualquiera de ellos. Arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento es imposible entrar en el reino de los cielos. Y es tan hermoso porque ese arrepentimiento te hace depender totalmente de Jesucristo y no en ti mismo. Así es. Ahora, una vez que tú te arrepientes, da la vuelta y va en la dirección opuesta. Pero Jacob no abandonaría sus fervientes esfuerzos por el dolor corporal. Su objetivo era obtener una bendición, y el dolor del cuerpo no era suficiente para desviar su mente de su objeto. Detengámonos ahí. Parece extraño que el pueblo de Dios a menudo sea afligido incluso corporalmente. Bueno, no. Creo que incluso mirando al futuro, cuando tomas el pasado como ejemplo, también podría haber dolor físico adjunto en el futuro. Podría haber, ciertamente habrá dolor espiritual, pero el dolor físico también podría tener que soportarlo. Y la gente podría pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permitiría esto? ¿Por qué debo tener esta o aquella enfermedad? En realidad es la pregunta equivocada. ¿Por qué no debería tenerla? ¿Por qué todos los demás deberían estar sujetos a ella y yo no? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por eso y morir y yo no? Su determinación fue más fuerte en los últimos momentos del conflicto que al principio. Eso también es muy interesante. Tienes que leer estas cosas con cuidado. Es asombroso. En realidad creció en la fe mientras luchabas. Sí, mientras luchabas. Así que a veces tenemos que luchar y podemos crecer en la fe. Ahora, no sé tú, pero a veces, si yo no puedo dormir, parece que estoy luchando. Eso es, estar luchando con tu mente todo el tiempo y generalmente sucede alrededor de la 1:30 de la mañana. Su fe se hizo más ferviente y perseverante. Es un bonito punto, ¿sí? Hasta el final, incluso hasta el amanecer, no soltaría al ángel hasta que lo bendijera. Y él dijo, déjame ir, porque amanece. Y él dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y el ángel entonces preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y él dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Porque como príncipe tiene poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Así que porque él luchó con Dios y no lo soltó, y se encontró con todas esas condiciones, él fue llamado Israel. Así que antitípicamente, ¿quién es Israel? Los hijos de Dios. Cualquiera que luche con Dios, la justicia prevalece. Los justos. ¿Y tú cómo puedes volverte justo? Solo apropiándote de la justicia de Cristo. Eso es todo. No es tu justicia, en realidad. Así que retuvo al ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Ahora, resalta aquí la seguridad del perdón de sus pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel, sí, para perdonarte y limpiarte de todas tus injusticias, todas ellas. Ahora, Martin, ¿tienes pecados que ha cometido que ni siquiera recuerda? Definitivamente. Entonces, ¿cómo lidiar con eso?
Podemos pasar a los Salmos, al Salmos 19. En realidad este es un hermoso salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora aquí tienes el paralelismo hebreo. Los cielos son la plataforma del firmamento y ellos declaran la gloria de Dios. Eso significa que declaran el carácter de Dios. Si quieres saber algo sobre el carácter de Dios, entonces alinea tu espalda en una noche estrellada y mira hacia el firmamento. El día tras día habla y la noche tras noche anuncia conocimiento. Tú puedes ver que dobla todas las cosas. Así que siempre tiene estos dos que hablan, estos dos testigos. No hay palabra o lenguaje donde no se oiga su voz. La tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol. Ahora, Martín, esta es una lección astronómica muy interesante la que estamos leyendo aquí. Entonces el verso 5 dice, el cual es como un esposo que sale de su cámara y se regocija como un hombre fuerte para correr una carrera. Así que es básicamente lo que está haciendo, es ir de las glorias del mundo creado y decir que son testigos del carácter de Dios. Pero eso no es suficiente. No es suficiente si el mundo inanimado testifica de la gloria de Dios. Porque hay muchas personas en este mundo, Martín, que aman la naturaleza, sí, que son fanáticos de la naturaleza, que son gente verdes. Pero pueden estar muy lejos de Dios, exactamente. Ellos reconocen la magnificencia, pero no reconocen al Creador. Y ellos no reconocen las condiciones. Así que ahora vamos a la definición del resto. Así que tenemos una creación perfecta del Creador, pero debe haber más. Y él habla acerca del sol, que su salida es desde los potreros de los cielos hasta el final, y no hay nada que se esconda de su calor. Así que él está hablando sobre la creación inanimada y luego se vuelve a otro testigo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Fiel es el testimonio de Jehová, que hace sabio al sencillo. ¿A la ley al qué? Y al testimonio, ¿sí? Así que tienes el mundo inanimado y tal vez incluso el mundo animado, los animales y todo lo que y todos dan testimonio de la gloria de Dios. Pero ahora tiene otro testigo, que es la ley y el testimonio. Los estatutos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, eterno. Los juicios de Jehová son verdaderos y justos a la vez. Más deseables son que el oro, y que muchos oro fino, más dulce que la miel y que el panal de miel. Así que aquí tú tienes una descripción de la gloria de la ley y el testimonio. Y la base del gobierno de Dios y el corazón de los principios del juicio. ¿Sí? Eso es todo. Así que tenemos estos dos grandes testigos. Además, por ella, esto es muy interesante, el verso 11. Además, por ella es advertido, bueno, por ella, por la ley, el testimonio, los estatutos, los mandamientos de Dios y todas esas cosas, es advertido tu siervo. Y en ellas hay gran recompensa.
Así que por lo que no es suficiente amar la naturaleza, debes amar la ley y el testimonio, debes amar los mandamientos de Dios y luego debes guardarlos. Es un tema constante a lo largo de la Biblia y si alguien trata de eliminarlo de la Biblia, tiene un gran problema. Entonces vienen estos versos interesantes, por lo que quise referirme al Salmos 19 en primer lugar. Preserva también a tu siervo de las soberbias y de los pecados presuntuosos. Guarda a tu siervo de los pecados presuntuosos. En otras palabras, prevengan que sigan adelante con arrogancia y hagan lo que está mal, porque me ha advertido en tu palabra y en el testimonio que ese no es el camino correcto a seguir. Y si queremos llevarlo al remanente, el testimonio de la perspectiva profética ha continuado en el remanente, porque el remanente también debe tener el testimonio. Y todo lo que está escrito allí y lo que ignora con presunción te hace culpable. Eso es así. Ahora, ¿hay un problema en el remanente, Martin? Sí, definitivamente un gran problema. Y la cosa es que esta presunción, que tú crees que a veces tú tienes razón y que estás haciendo un favor a Dios, esa es una gran parte de esta presunción. Sí. Entonces, hay dos grupos dentro del remanente también. Aquellos que piensan que los testimonios son vinculantes y son una imagen de la voluntad de Dios. Y aquellos que piensan que ellos son invenciones humanas. Dos grupos, es así. También hay dos grupos en el pequeño grupo de Jacob. Ok. Así que mantén atrás a tus sirvientes de los pecados presuntuosos que me impiden hacer lo que sé que está mal. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré recto y seré inocente de gran transgresión. Así que esa es la primera condición. Si sabes que algo está bien, si algo ha sido revelado en la ley y el testimonio, y no lo haces, entonces será tomado por pecado hacia ti. Ahora déjame retroceder aquí, Martin. Volvamos al versículo 11. Además por ella es advertido tu siervo, ¿sí? Por los preceptos. Y al guardarlos hay gran recompensa. Ahora, estos versos interesantes, en el verso 12. ¿Quién puede entender sus errores? Límpiame de faltas secretas. ¿Quién puede entender estos errores? Martin, estamos tan caídos que incluso no sabemos la profundidad de nuestra condición. No, eso es todo, no lo sabemos. Y de hecho podríamos pensar que en realidad somos bastante tontos en ocasiones y ni siquiera sabemos que somos ciegos. Sí, eso es lamentable, que somos ciegos y miserables. Por lo tanto, Dios ha construido esto en su programa y dice, límpiame de faltas secretas. Algunas traducciones tomarán esta palabra secreta y dirán faltas ocultas. Algo que ni siquiera conocemos. Aleja a tu siervo de los pecados presuntuosos, que no tengan dominio sobre mí. Entonces hay dos categorías aquí, Martin, que se mencionan. Aquellos que son conscientes, donde pecaría voluntariamente, y eso sería presunción, y aquellos de lo que ni siquiera soy consciente, pero que Dios puede hacerme consciente con el tiempo. Y si me di cuenta, bueno, pensé que eso era tan genial, pero en realidad no era tan bueno, ¿verdad? Y tienes que arrepentirte de ambos. Entonces Dios perdona incluso esos que tú no sabes, sí. Pero cuando te lo revela y lo rompes, entonces te convierte en un pecador presuntuoso. Ahora, una vez que se ha cumplido esa condición, o se ha cumplido estas condiciones, entonces será inocentes de gran transgresión y será aceptable la palabra de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Así que aquí tú tienes
tanto la justificación como la santificación. Sin justificación, tú estarías en grandes problemas. Sin la santificación, tú no verás a Dios. Exactamente. Así que, si tú vas a esto, bueno, la seguridad del perdón de tus pecados, cuando aquí dice que tú tienes incluso pecados escondidos, arrepiéntete de eso. Pídele a Dios perdón. Y luego, cuando Él te lo muestre, arrepiéntete nuevamente y aléjate de ellos. Sí. Ahora, cuando tú llegues a mi edad, Martín, ¿tú finalmente estarás totalmente sin defecto? ¿Tú crees eso? No. No, ¿tú no lo crees? Ok. Así que ni siquiera vayamos allí. Así que oremos como Jacob. Solo aferrémonos a no soltarnos hasta que Él nos bendiga y mantengámonos alejados de los pecados presuntuosos y pidamos a Dios que nos limpie de todas nuestras injusticias. Sí, la cosa es que ningún pecado no arrepentido puede ser perdonado. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados y debes darte cuenta de que el pecado es abominable y la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, sí. Así que aquí tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos de nuestros pecados. Y recuerda que será algo continuo hasta que veamos a Jesús. Y se le da al hombre la muerte una vez y luego el juicio. Por lo que no hay segunda oportunidades en ninguna parte, de acuerdo a las Escrituras. Así que si quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo. Ahora, continuamos la historia. Fue Cristo quien estuvo con Jacob esa noche, con quien luchó y a quien sostuvo con perseverancia hasta que lo bendijo. No sancionó ningún proceder erróneo que siguió Jacob. Su vida fue una de dudas, perplejidades y remordimientos a causa de su pecado, hasta su ferviente lucha con el ángel y la evidencia que obtuvo allí de que Dios había perdonado sus pecados. Esaú marchaba contra Jacob con un ejército con el propósito de matar a su hermano. Pero mientras Jacob luchaba con el ángel esa noche, otro ángel fue enviado para tocar el corazón de Esaú en sus horas de sueño. En su sueño vio a Jacob desterrado de la casa de su padre por 20 años, porque temía por su vida, y marcó su pena al encontrar muerta a su madre. Vio en su sueño la humildad de Jacob y los ángeles de Dios a su alrededor. Soñó que cuando se encontraran no tendría intención de hacerle daño. Cuando Esaú despertó, contó su sueño a sus 400 hombres y le dijo que no debían dañar a Jacob porque Dios de su padre estaba con él. Y cuando se encontraran con Jacob, ninguno de ellos debería hacerle daño. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias que obligaron a Esaú a no dañar a su hermano? La intercesión de los ángeles. La intercesión de los ángeles. No fue un cambio de carácter, no. Y eso es importante que lo entendamos. Así que Dios preserva a su pueblo aún ante el hecho de que no hay arrepentimiento en el corazón del antitípico Esaú. Y así será la intercesión de los ángeles, que preservará al Jacob antitípico. Esto me trae a la mente también ese versículo que dice: cuando Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Estos ángeles harán que siga adelante. Ahora, algunas personas podrían malinterpretar esto y decir que Esaú tuvo un cambio de corazón, por lo tanto entremos en relaciones ecuménicas con Esaú. Pero la respuesta es no, porque Esaú nunca se arrepintió. Jacob por amor, pero Esaú lo odió. Ahora, él nunca odió a Esaú, él odió lo que Esaú odiaba o lo que representaba. Así que Jacob y Esaú representan dos clases. Hemos visto dos clases a lo largo de la historia, ¿sí? Y también hemos visto dos clases dentro de Jacob, ¿sí?
Jacob el justo y Esaú el malvado. La angustia de Jacob cuando supo que Esaú marcharía contra él con 400 hombres representa el problema de los justos, ya que se emite el decreto para matarlos justo antes de la venida del Señor. Martin, si no fuera por estos estudios tipológicos, la Biblia sería letra muerta y no podrías aferrarte a la esperanza en este tiempo que vamos a entrar. La Biblia debe cobrar vida, debe ser aplicable a tu tiempo. Cada una de estas historias deben verse en la luz tipológica. A medida que los malvados se reúnen alrededor, ellos se llenarán de angustia porque, al igual que Jacob, no ven escapatoria para sus vidas. El ángel se colocó frente a Jacob. Él agarró al ángel y lo abrazó y luchó con él toda la noche. Así también con los justos. En el tiempo de angustia, lucharán con oración a Dios, como Jacob luchó con el ángel. Jacob en su angustia oró toda la noche por liberación de la mano de Saúl. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para liberación de la mano de los malvados que los rodean. Ahora nos dirigimos hacia ese tiempo de angustia. Todos pueden ver los muros cerrándose. Tú puedes ver a Esaú en el horizonte. Esaú viene. Y viene del norte, viene del sur, viene del este y viene del oeste. Y tiene una intención. Y es deshacerse de ti. Y de todas las cosas que te pertenecen. Él quiere deshacerse de ti. Ahora, la solución es luchar con el ángel y dejar las consecuencias a Dios. Ahora, pregunta. ¿Podría no haberse dado la vuelta y correr? Sí, él pudo. Él pudo haberse escapado, sí. Pero no lo hizo. No. Él se habría arrepentido y se podría haber escapado. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a una confrontación. Hay un iceberg más adelante y tendremos que encontrarnos con eso. No hay oportunidad de irnos, de devolvernos. Así que, ¿te vas a ir con tu fuerza o te vas a ir cojeando? Bueno, será cojeando porque tú no puedes hacerlo por tu cuenta. Tú vas a tener que aferrarte del ángel de Jesús. No tienes absolutamente ninguna defensa. Nada. Está absolutamente indefenso. Esa no es la condición en que el hombre le gusta estar, pero si no estamos en esa condición, no prevaleceremos. Así que echemos un vistazo a la condición que debemos tener en este momento. Y estábamos hablando de ahora, en caso de que la gente no entienda de lo que estamos hablando. Estamos hablando de este tiempo, ahora, porque Esaú está en camino, eso es todo. Los justos en su angustia tendrán un profundo sentido de su indignidad. En otras palabras, nadie dirá, he llegado. No, es muy importante porque tenemos que darnos cuenta de nuestra total y completa dependencia de Jesucristo. Y con muchas lágrimas reconocerán su total indignidad. Y como Jacob suplicará las promesas de Dios a través de Cristo, hechas a esos pecados arrepentidos, dependientes e indefensos. Esta no es una condición natural por la que nos esforzaríamos, pero es absolutamente esencial. Tiene que ser tal que esté totalmente vacío de ti mismo. ¿Hubo algo que Jacob le ocultó a Jesús cuando él estaba luchando con él? No, él estaba confesando sus faltas. Todas, sí, y a pesar de eso, él no lo dejó ir. Sí, porque esa es su única esperanza. Es como si estuviera en el océano. Te estás hundiendo en el atolladero y alguien te lanza un salvavidas. Y no importa no vas a soltarlo porque sabes que si lo sueltas te va a morir. Y al mismo tiempo entiendes que has llegado allí y no lo sueltas.
Pero tienes que dejar ir todas las otras cosas que te van a derribar. Tienes que dejar ir todas esas cosas atrás. Así que ese es el camino. Es el camino angosto. Y no es lo suficientemente ancho para llevar tu equipaje allá. Sí, tienes que tirar todo. Tienes que tirar el orgullo, todas esas cosas. Todo el equipaje. Jacob agarró fuerte al ángel en su angustia y no quería dejarlo ir, mientras suplicaba con lágrimas. El ángel le recordó a él sus errores pasados. Es un punto interesante, ¿sí? Dios recordará los errores que tú has hecho y tú tendrás que arrepentirte. Y se esforzó por escapar de Jacob, para probarlo y ponerlo a prueba. Así los justos en el día de su angustia serán probados, examinados y probados, para manifestar su fuerza de fe, su perseverancia y confianza inquebrantable en el poder de Dios para librarlos. Tú tienes que ser puesto en el crisol y sometido al fuego. Sí. Y tienes que comprar oro refinado en el fuego, pero el fuego de Dios. Absolutamente. Dios no habría escuchado la oración de Jacob y no lo habría salvado misericordiosamente su vida si no se hubiera arrepentido previamente de sus errores al obtener la bendición por fraude. Martin, algunas personas dicen, bueno, yo lo voy a hacer entonces en ese instante, o esperaré cuando esté casi muriendo para hacerlo. No, tú tienes que darte cuenta de que estás equivocado ahora y arrepentirte antes de llegar a ese punto. Tú tienes que hacerlo ahora mismo. Así que esto es realmente como una investigación, sí. Es como una investigación. Si tu arrepentimiento es genuino. Y te voy a decir, bueno, no creo que sea lo suficientemente genuino, así que te voy a poner a prueba. Sí, eso es lo que Jesús le dice, sí. Así que no es lo suficientemente bueno, no es lo suficientemente bueno. Y simplemente te inclinas y le dices a Cristo todo lo que tengo y no puedes hacer otra cosa. Ok, los justos como Jacob manifestarán una fe inquebrantable y una determinación ferviente que no aceptarán negación. Sentirán su indignidad, pero no tendrán errores ocultos que revelar. Si tuvieran pecados no confesados y de los que no se arrepintieran, para presentarse ante ellos, mientras están torturados por el miedo y la angustia, con un vivo sentido de toda su indignidad, se sentirían abrumados. Así que, ¿qué tan importante es que hagamos una investigación exhaustiva sobre nuestra condición? Es primordial. Y esto tiene que suceder ahora, porque como acabamos de leer, y toda la tipología de Jacob, luchando con el ángel, nos dice que esto tiene que hacerse ahora porque no hay tiempo para hacer todo esto cuando ese gran problema llegue. Ok, ahora Martin, ¿y qué si los pecados de una naturaleza es tal que podría pensar que somos justos? Dios tendrá que ayudarte a mostrarte que no es así. ¿Qué tú tienes si, por ejemplo, si tienes malas conjeturas? ¿Qué pasa si estás mirando a tus hermanos y hermanas y encontrando faltas en ellos? Y al compararte, tú te estás elevando por encima de ellos. Así que necesitas arrepentirte, claro que sí, porque eso es parte del equipaje. Tú no puedes llevar eso cuando te aferras a Dios. Cuando tú ves a tu hermano haciendo algo malo, muchos se inclinan automáticamente a enaltecerse porque no lo están haciendo. Sería mejor recordar de dónde venimos, que en vez de compararnos entre nosotros, porque aquellos que hacen eso, de acuerdo a las Escrituras, no son sabios. Bueno, Jacob no fue sabio aquí luchando sobre los pecados de otras personas o sobre los suyos. Ese es un punto muy bueno que tú has mencionado allí. Así que no deberíamos tener una lucha comparativa. Una lucha comparativa dice, oh Señor, no soy tan malo como aquel o este. Así que este es un tema muy serio. Así que tiene un sentido muy vivo de su indignidad. Tú sabes, Martin,
Este es un tipo de mosca en la cara del perfeccionismo. Sí, tú puedes ver, eso es exactamente, porque cuando vas al perfeccionismo o cualquiera de esto, una vez más te muestra a ti y no a Dios. Sí, entonces empieza a compararte. Y aquellos que hacen eso no son sabios, dice las Escrituras. La desesperación cortaría su fe sincera y no podrían tener la confianza para suplicar a Dios. Por lo tanto, fervientemente por liberación y sus preciosos momentos lo pasarían confesando pecados ocultos y lamentando su condición desesperada. Esos profesos creyentes que llegan al momento de la angustia sin estar preparados, en su desesperación, confesarán sus pecados delante de todos con palabras de ardiente angustia, mientras que los inicuos se regocijarán por su angustia. El caso de todos los tales es desesperado. Esto es como las vírgenes insensatas. Ellos se despertaron muy tarde, Y así que dentro de la iglesia de Dios también tiene ambos. Y creo que sería mejor decidir ahora en qué categoría nos gustaría pertenecer, ¿sí? Así que cuando Cristo se levante y abandone el lugar santísimo, entonces comenzará el tiempo de angustia y decidirá cada caso del alma y no habrá sangre expiatoria para limpiar del pecado y la contaminación. Así que el tiempo del arrepentimiento es ahora. Pero por favor recuerde que el arrepentimiento es algo muy personal. Tú tienes que ver contigo mismo. La lucha es entre tú y Dios. Por lo que cualquier forma de arrepentimiento colectivo no se lavará porque tiene que ser un arrepentimiento personal que salga profundamente, sí. Que sea un arrepentimiento individual. Sí, tú no puedes ser salvo por una cooperación. Así que cuando Jesús deja el lugar santísimo, habla en términos de decisión y autoridad real. Él dice, el que es injusto sea injusto, y el que es inmundo siga siendo inmundo, y el justo sea justo todavía, y el que es santo sea santificado todavía. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Esto claramente nos muestra que el tiempo de la gracia cierra antes de que Jesús venga. Sí, y es antes de que Él venga, y el juicio estará completo cuando Él venga. Así que estaremos en el gran tiempo de angustia y las plagas caerán, y todavía estaremos en el problema de Jacob, porque Saúl viene a matarnos. Y recuerden que el decreto de muerte sale hacia el final de este proceso y no al comienzo de este proceso. Primero viene la compra y venta, las medidas económicas para ridiculizar todo lo que va con eso. Y finalmente un decreto de muerte. Aquellos que han retrasado una preparación para el día de Dios no pueden obtenerla en el tiempo de angustia, ni en ningún periodo futuro. Los justos no cesarán en sus gritos fervientes y agonizantes de liberación. No pueden recordar ningún pecado en particular, pero en toda su vida pueden ver muy poco bien. Esto también es una cosa importante. Si tú perteneces a esta categoría que la Biblia aquí llama a los justos, nunca llegarán a un punto donde creen que han llegado a tener suficiente de Dios. No, ellos continuamente, incluso si ellos no podrán decir, incluso no podrán ni siquiera recordar sus pecados. Pero eso es lo que sucederá, y es por eso que es tan importante que el arrepentimiento debe continuar desde hoy, todo el tiempo. Absolutamente es esencial. Sus pecados habían ido de antemano a juicio y el perdón había sido escrito. Sus pecados habían sido llevados a la tierra del olvido y no podían recordarlos. Cierta destrucción los amenaza. Y como Jacob no permitirán que su fe se debilite, porque sus oraciones no son respondidas de inmediato. Nosotros estamos yendo a ese tiempo de angustia ahora mismo. Vamos en ese tren a alta velocidad. Aunque sufrimos los dolores del hambre, ellos no cesarán en sus intercesiones. La temporada de aflicción y angustia requerirá un esfuerzo de fervor y una fe determinada que pueda soportar la demora y el hambre.
y no fallará en la debilidad. Aunque sea severamente probado, el periodo de prueba es el tiempo concedido a todos para prepararse para el día de Dios. Si alguno descuida la preparación y no presta atención a las advertencias fieles dadas, no tendrán excusas. Bueno, Martin, como leímos en los Salmos 19, la ley y los testimonios. Tenemos que tener cuidado con la presunción. Por lo que si Dios ha revelado su voluntad y nos negamos a hacer su voluntad, entonces somos culpables. Déjame hacerte otra pregunta. Voy a ser el abogado del diablo aquí, quiero decir. Supongamos, como quiero decir aquí, supongamos que yo me olvido de leer las advertencias. Entonces también soy culpable, definitivamente, porque ¿cómo Dios podrá recordarte su deber? Ok. Incluso en este mundo, la ignorancia de la ley es una excusa para violar la ley. Desafortunadamente no. Ni siquiera en este mundo injusto, la ignorancia de la ley no es una excusa para violar la ley. Así que mi pregunta es, la ignorancia de lo que Dios ha revelado, ¿no es esa también una forma de perderme? Claro que lo es. Tú no puedes usar eso de excusa para decirle a Dios, lo siento Dios, estuve bastante ocupado, no tuve tiempo de leerla. Así que, si te llamas cristiano, y si te llamas cristiano que guarda los mandamientos, incluso si crees en la ley y el testimonio, ¿no querrías estudiar la ley? Claro que sí. Tú no puedes hacer otra cosa. Y es como, porque si tú no la estudias, eso está en Salmo 19 que te dice que eso es presunción. Y es posible que esté bajo presunción porque no has estudiado los mandamientos de Dios y lo que Dios quiere revelarte y está usando tu propio pensamiento. Ahora, acabo de leer en el Espíritu de Profecía, lo acabo de leer anoche, leí que habrá aquellos que ignoran los testimonios a su propio riesgo. Y que aquellos que lo estudian y lo toman a pecho serán preservados de todas las falsas ideologías y doctrinas e ideas que están llegando como una inundación. Por lo que es muy importante que entendamos estas cosas. Y también esto aquí también se trata de una preparación. Estamos en el tiempo de preparación. Solo estaba pensando que el tiempo en el que vivimos ahora es como un viernes antes del sábado. Este es el día de preparación. Pero va a ser difícil, porque por el sábado es que pasaremos al resto de los 1000 años que vienen. Así que ¿por qué hay tan poco ejercicio de la fe verdadera y tampoco del peso de la verdad descansando sobre muchos creyentes profesos? Es porque son indolentes en las cosas espirituales. Eso es exactamente de lo que estábamos hablando. Indolentes, eso significa que eres flojo, eres un vago, no quieres hacerlo. Así que tú no lo haces, tú tienes los testimonios en tu estantería, pero no los lees. Incluso si tú no lo tienes en tu estantería, Martin, hay un clip cerquita ahí en tu computadora, tú puedes leerlo, están todos en la web, ni siquiera tienes que comprarlos. La palabra indolente suena, bueno, ni siquiera quiero mencionarlo. Son vagos, no están dispuestos a hacer esfuerzo para negarse a sí mismo, agonizar ante Dios, orar largamente y fervientemente por la bendición. Y por lo tanto no la obtienen. Tú sabes que la repetición en la oración es a menudo una condición para recibir una respuesta. No porque Dios quiere ser vengativo, sino porque Él te pone a prueba, Él pone a prueba tu fe, está trabajando contigo mismo, en ti mismo, sí. Y a veces tenemos que averiguar si estoy luchando por mi voluntad o estoy luchando por la voluntad de Dios. Porque a veces, si yo quiero algo, debo ser capaz de aceptar cuál es esa respuesta, 100%. Sí. Y a veces tú puedes estar haciendo o pensar que estás haciendo
algo para Dios, pero luego puedes estar trabajando en contra de Él, sí, debido a tu falta de estudio. Así que esa fe que vivirá duramente en el tiempo de angustia debe ser ejercitada diariamente ahora. Aquellos que no hacen grandes esfuerzos ahora para ejercer una fe perseverante no estarán absolutamente preparados para ejercer esa fe que los capacitará para estar de pie en el día de la angustia. Así que tú debes ser capaz de soportar las pruebas, debes ser capaz de soportar la espera. Bueno, vimos en la diapositiva anterior también que se menciona el hambre. Y eso también puede ser un dolor físico y lo tendremos en este tiempo de angustia y será como el mundo, como cosas que nunca el mundo ha visto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Prepararnos ahora, sí. Pero si haces esto, la Biblia promete que el que ha hecho la buena obra en ti, ciertamente la llevará a buen término y la completará. Así que Martin, esto es básicamente un resumen de lo que significa pasar por el tiempo de problemas de Jacob. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo hoy? Y también es una advertencia para que no seamos presuntuosos, a menos que pensemos que somos muy especiales. Cuanto más te acerques a Cristo, más indigno te sentirás ante tus propios ojos. Ahora, eso no significa que tú eres un inútil, solo significa que te has dado cuenta de dónde vienen tus fuerzas, tu total dependencia, sí. Así que eso no te hace inútil porque Cristo estaba preparado para morir por ti. Pero hay otra declaración que he leído en el espíritu de profecía, a la que a menudo me refiero. Y dice que el gran esfuerzo que se necesita para regresar es la mayor evidencia de cuán bajo hemos caído. La diferencia entre cuál fue la intención original de Dios para la humanidad y en lo que nos hemos convertido por más de 6,000 años de pecado, o mejor diría casi 6,000 años de pecado, nos muestran exactamente en qué estado nos encontramos ahora. Y es solo mediante el arrepentimiento y una confianza total y dependencia en Dios que podemos ser salvos. Amén. Oremos. Padre Celestial, esta historia sobre el problema de Jacob es una historia que nos afecta a todos, porque nadie está exento de ella. Y mientras nos acercamos a este tiempo, te oro que nos dé el coraje y la resistencia para no soltarnos, aunque nuestras caderas se descoyunten. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos quienes generosamente nos apoyan con valentía, oración y contribuciones financieras, muchas gracias. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra.